Sutra significa algo así como lo que teje, lo que une. Y mm, se refiere generalmente a ideas que tienen un hilo conductor y la palabra sutra se refiere generalmente a dos cosas, a cada uno de los sutras que son como aforismas o aforismos que tienen un significado completo en sí mismo, o al sutra completo de donde ese aforismo es parte. Se utilizaban estos sutras, que son como silogismos, es decir, son pequeñas verdades que van concatenándose una con otra hasta ser una unidad. Porque recordemos que antes, en las escuelas de sabiduría, el conocimiento solo se pasaba de persona a persona, es decir, en todas las tradiciones. Entonces, uno tenía que ser capaz de memorizarse el sutra completo. Los monjes digamos, dentro de la tradición budista, se aprendían el sutra completo y iban cantando, como cuando los cristianos rezan el rosario, le van taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. Y se usaba como instrumento para enfocar la atención en el sutra y supuestamente contactar el saber y acercarse cada vez al mensaje de lo que generalmente era un maestro, una persona que supuestamente había alcanzado un estado especial y convertía su sabiduría en esas pequeñas frases que contenían el Dharma, el mensaje de ese maestro o maestro. ¿Okay? Entonces, este concepto de sutra volvió a tener para nosotros, esta fórmula, un interés especial por algo que si nos metemos escondidos a, a buscar en el Sutra de Patanjali, vamos a descubrir, es uno de los sutras más famosos, en algún momento que él sabía de esto que nosotros hacemos y de alguna forma lo utilizaban en aquella época. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros usamos estos sutras que siempre son una idea dividida en tres. Usamos estos sutras en nuestro yoga. Puedes decirlo en las dos direcciones. Puedes decir que en nuestro yoga utilizamos estos sutras, o sea que estos sutras le dan contenido a nuestro yoga. Todas nuestras yogas tienen un sutra que se está trabajando, ¿verdad? Pero puedes decirlo en la otra dirección. Puedes decir que cada uno de nuestros sutras o mapas, que es el concepto sufi, tiene una gimnasia psicofísica que lo acompaña. Eso es parte, digamos, de lo maravilloso de nuestra escuela. Que si te quieres aprender un sutra, tienes que aprenderte toda la forma del yoga de ese sutra, todas las asanas, la instrucción completa, que son complejísimas, ¿verdad? Este sutra en específico, que es el Sutra de la Sabiduría, es el único que no tiene una yoga específica, sino que lo podemos utilizar, los sutras, este sutra, los pequeños aforismas de este sutra, los podemos utilizar en cualquier de nuestras yoga. Entonces, la mayor parte de nuestros sutras tienen esa idea de que están divididos en tres, ¿verdad? Y cada uno de esos tres corresponde a uno de los cuerpos, una de las capas de nuestra personalidad. El cuerpo físico, el corazón y la mente. Pero bueno, eso como para hacer llamar la atención a ese hecho, ¿verdad? Que nuestros sutras tienen todos una gimnasia psicofísica
Nuestra gimnasia psicofísica tiene todo su sutra que siempre hacemos esa combinación porque los sutras son para ir asimilando, sembrando en lo más profundo del ser, que lo que estamos creando es un wealthing, chao. Lo que estamos creando es toda una forma de ver la vida. Estamos poniendo un lente, inevitablemente, más libre posible, pero sí. Y tenemos nuestros mapas que nos permiten conversar, nos permiten entendernos, nos permiten ubicarnos y que, como dije, todos están amarrados a una de nuestro yoga. Salvo este que se puede utilizar en cualquiera. Entonces, hoy vamos a comenzar simplemente a hacer el comentario del primer. Que dice así, aquí y ahora llegó el momento adecuado de elegir saber y utilizar ese saber para convertirme en quien quiero ser y construir la vida que anhelo en armonía con el resto de la vida en la tierra. De todo el contexto está puesto ahí en un solo sutra, está todo el propósito y todo el contexto de nuestra escuela. Es impresionante lo condensado. Elegir saber y las tres cosas que siguen son de los tres propósitos de nuestra escuela. Pero bueno, comencemos por el principio. Estos comentarios se hacen muy cuidadosos, casi palabra por palabra, porque quien escribió el sutra no puso ni una sola palabra de más, ni una palabra de menos, ni un significado que no quisiera que estuviera ahí. Vean solo este comienzo. Aquí y ahora. Imagínense, solo esas dos palabras. Aquí y ahora. Llegó el momento adecuado. O sea, todo tiene demasiado significado. Veamos solo eso. Aquí y ahora llegó el momento adecuado. En el libro yo hago algunas comparaciones súper bonitas que me encantaron de otros sutras famosos y cómo el inicio de los sutras siempre tienen que dar el contexto, ¿verdad? Y la primera comparación que hago es con los Yoga Sutras de Patanjali, que son los más famosos en el mundo del yoga. Los Yoga Sutras comienzan diciendo, ahora, nuestro sutra dice aquí y ahora, pero ambos comienzan con una observación que nos trae a este momento. En el nuestro nos trae también a este lugar, o sea, nos ubica aquí y ahora, no antes, no después. Dice Patanjali, llegó el momento adecuado, lo mismo, llegó el momento adecuado, así comienza nuestro ciclo. Dice Patanjali, para emprender la práctica del yoga. El nuestro dice, para elegir saber, y ahora llegó el momento adecuado para elegir saber. Elegir y saber, esas dos palabras juntas. Elegir, porque sabemos en nuestra escuela que todas nuestras condiciones de vida surgieron de una elección,
personal o colectiva, consciente o inconsciente. Y lo que está en juego con este sutra de la sabiduría es el saber. Entonces dice, llegó el momento adecuado para elegir saber. Y después de hacer esa introducción, nos dice para qué. Pero quedémonos todavía en esa primera parte. Otro sutra con el cual hago yo la comparación es con el Mahamudra, el canto del Mahamudra, que comienza diciendo, le dice Kilopa a Naropa, Naropa, Mahamudra trasciende las palabras y los símbolos. Muchos grandes maestros comenzaron con una observación como esta, que si se fijan bien, lo que están haciendo es distinguiendo el mapa del territorio. Oigan, Mahamudra trasciende las palabras y los símbolos. Lo que nos está diciendo, esto que te voy a contar está más allá de los mapas. Tienes que utilizar mis palabras solo como una flecha señalando una dirección, pero tienes que encontrar dentro de vos misma o dentro de vos mismo el significado, lo que llamamos lo cierto, más allá de las palabras y los símbolos. Lao Tse o Lao Tzu se encontró con el mismo problema. Entonces él comenzó diciendo, el Tao del que se escribe no es el Tao. Si, si lo ven con cuidado, van a ver que es lo mismo. Ahamudra está más allá de las palabras. El Tao que se escribe, se dice, no es el Tao. Es lo mismo, ambos lo que están diciendo es, no confundan mis palabras con el significado. El nuestro, el sutra nuestro, se brinca esa explicación porque nos dice directamente, llegó el momento de elegir saber. Nos lleva ya directamente a elegir saber, o sea, a no confundir el mapa con el territorio, ni confundir el territorio que yo describo con el que vas a encontrar a partir del saber. Elegir saber y utilizar ese saber, ahora aquí viene el para qué. Y está la triada de nuestro propósito colectivo. Hay que tener un propósito colectivo que hay que poner en palabras porque esas son las cosas que unen a un grupo. Entonces decimos, sí, sí, todos queremos eso, todos queremos eso. Algunos tienen que unir. Y por ese motivo está en el primer sutra. Es como si usted no pasa de ahí, mejor ni siga. Es decir, el propósito del Sutra de la Sabiduría es este que te estoy diciendo. Elegir saber. Para, para. Elegir saber nada más puede ser para cualquier cosa. Pero no. Nosotros como grupo, la propuesta es que elegimos saber para. Ya lo oímos 1000 veces por todo lado. Convertirme en quien quiero ser. Uno. Dos, construir la vida que anhelo. Ahí está incluido el otro. Ahí está incluido mis relaciones. Y tercero,
en armonía con el resto de la vida en la tierra. Esa es la cola de nuestro propósito. Hay muchas otras escuelas que no tienen esa cola. Es como decir, un, qué sé yo, un gato sin cola, bueno, se la cortaron, pero si es un animal sin cola, no es un gato, porque los gatos tienen cola. Esa colita es totalmente nuestra. Todo lo queremos hacer en armonía con el resto de la vida en la tierra. Ahí entra todo el tema de la sostenibilidad, de la socialización, de la política, ahí entra de la totalidad de la vida, ¿verdad? Eso mm, en algunos otros viejos es como una consecuencia, pero nunca se explicita de esa manera. En algunos otros viejos, lo que me importa es alcanzar la iluminación, pero supuestamente después se abre la compasión y entonces amo a todo el mundo, o como comprendo que todos somos uno, ya soy buena gente porque no me voy a hacer daño a mí misma o a mí mismo. Nuestro sutra nos lo tira de una vez en directo. Apenas vamos por el hijo aquí y ahora. No, vamos por aquí y ahora. Llegó el momento adecuado. ¿De por qué lo dice así tan categórico? Llegó el momento adecuado. Porque sabemos que solo el aquí y ahora existe. Y nunca el momento adecuado va a ser ayer, obvio que no, ni mañana tampoco. Como siempre vamos a decir, mañana todos vamos a elegir saber cada vez que nos reunimos. ¿Cómo les fue a todo el mundo? Mañana vamos a elegir y ahí. No funciona así. Este sutra dice, aquí y ahora llegó el momento adecuado para elegir saber. Y utilizar ese saber para convertirme en la persona que quiero ser, construir el estilo de vida que anhelo en armonía con el resto de la vida. El otro sutra que puse en el libro como ejemplo, que es como lo contrario ven que, vamos a ver, Lao Tse o Lao Tzu y Tilopa dicen, el mapa no es el territorio. O sea, no se enreden con las palabras, ¿sí? Pero eh, las religiones monoteístas centradas en un solo Dios, ojalá con barba, eh, que no se rasura ni va a la barbería, mm, no son tan democráticas, ¿verdad? Entonces, vean cómo comienza el sutra católico, es decir, el que estamos utilizando de, dice, el del Evangelio de Juan, inicia diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Nos están diciendo que el mapa es el territorio, que no se enreden, no se pongan a ver mucho para adentro, no busquen un significado en otro lado. La palabra estaba antes que todo, la palabra estaba frente a Dios y Dios es la palabra. O sea, lo que dice en la Biblia
es eso. Y obviamente van a haber algunas personas certificadas para interpretar de forma oficial qué significa cada palabra. Pero el catolicismo jamás hubiera sido lo que fue sin este primer sutra. Pero vean la diferencia entre una tradición monoteísta que te dice la palabra era Dios y Dios es la palabra. O sea, que te dice el mapa es el territorio y todos estos sutras que puse como ejemplo, en donde nos dicen el mapa no es el territorio, la palabra no es la cosa, lo contrario del Evangelio de Juan. No te confundas, no. Aquí y ahora lo único que te está diciendo el sutra es el momento adecuado para elegir saber y utilizar ese saber para convertirte en quien quieres ser. Construir la vida que anhelas en armonía con el resto de la vida en la tierra. O sea, vean ese primer sutra, qué absoluta perfección, qué completo en sí mismo, porque no te dice entiende el sutra que viene, te dice elige saber. Y no confundas lo que dice el sutra con el saber. Nunca el saber va a salir de un sutra, siempre va a salir de vos. El sutra señala en una dirección en donde vos tenés que ver para adentro y decir, ok. Otro sutra muy famoso que yo quise mencionar en el libro es el de Atisha. Atisha le decían 3 veces grande porque supuestamente se iluminó en el Tíbet y tuvo 3 maestros iluminados. Era muy raro en aquel tiempo poder tener 2 maestros o 3 maestros. Primero, casi ninguno lo permitía. Y segundo, no andaban uno cerca del otro, pero de ahí además, en aquella época no podías estar con uno y con el otro, o sea, nada que ver. Dice, el Sutra de Atisha comienza diciendo, qué interesante, primero aprende los preliminares. Te dice, sí, este es un sutra, te vamos a decir un montón de cosas chivísimas. Pero prepárate, primero aprende los preliminares, y si no, no vas a entender ni papa. Mínimo los preliminares. Todos estamos en eso. Bueno, hay algunas pocas personas que están comenzando con el sutra sin haber trabajado los preliminares, pero bueno, el mismo sutra, en la primera afirmación, nos está diciendo, primero, no lo dice en nuestro sutra, pero lo dice Atisha, aprende los preliminares. Es decir, lo que te están diciendo es, de un poquitico de antes, porque si no, no vas a entender nada. Por eso en el libro hay un primer capítulo con los preliminares, hay un primer capítulo donde está el mapa de las 3 dimensiones del ser, la personalidad, todas estas preliminares absolutamente necesarios para entender este sutra y más todavía para utilizarlo de la forma en que enseñamos la vez pasada como un ejercicio en el saber, en contactar el saber. Por eso, bueno, yo siempre he dicho que el que le va a sacar el máximo provecho a este oráculo de la sabiduría es el que ha hecho el entrenamiento generando presencia, que son los preliminares de los cuales está hablando Atisha. Ahí están.
Digamos que generando presencia tiene, desde el punto de vista técnico, la estructura básica de la forma en que nosotros hacemos el viaje interdimensional, el cual el sutra va a estar mencionando todo el tiempo. Cómo vamos relajando el cuerpo, descansando el corazón, aquietando la mente, atravesando el cuerpo del anhelo, cayendo en el yo soy. En el yo soy hacemos la elección, nos disolvemos en la existencia para llevar esa elección a lo más profundo del ser y observamos la disolución de la existencia en el vacío. Ok, nos abrimos a preguntas y comentarios. Yo tengo más que todo es un comentario sobre la última frase que dice en armonía con el resto de la vida en la tierra. Bueno, es un comentario porque esta frase, solo el hecho de leerla y elegirla, que yo creo que uno en principio la elige, pero no comprende realmente lo que está eligiendo hasta tiempo después. O va incorporando esa lección que para mí es súper fuerte en ese sutra, porque solo esa lección va moviendo, o sea, un montón de cosas fuertísimas alrededor de uno, debajo de uno, encima de uno. No sé si les ha pasado con esa última parte, hasta en lo que uno hace, porque, o sea, todo tiene que ajustarse en armonía con el resto de la vida en la tierra. A mí me pasa que los sutras los puedo leer como al revés, igual los de las cartas, como decir, en armonía para elijo alinearme con el resto de la vida en la tierra o estar en armonía, Ajá. eligiendo saber. Sí, los puedes decir al revés, claro, te puedes venir en cualquiera de las dos direcciones. Es como un laberinto cada sutra, para mí es como un laberinto. Mm, claro, imagínate, hay muchísimo que hablar sobre ese tema, imagínate, la armonía con el resto de la vida en la Tierra. Algunas personas me dicen, solo en la Tierra. Yo decimos, bueno, por ahora suficiente. O sea, ya en armonía con Marte, o sea, ya sería demasiado pedir, no sabemos si los marcianos qué ondas, o sea, por ahora con la Tierra tenemos suficiente. En armonía con el resto de la vida en la Tierra. Si solo elegir eso es, o sea, súper grande, enorme, lleva su tiempo aquí acomodando todo esto para alinearse con el resto de la vida en la tierra, eligiendo saber primero para saber alinearse. Sí, bellísimo. Y el tema también de convertirme en la persona que quiero ser es filosóficamente súper discutible desde los mapas que importamos en los 60 y en los 70 de la India. ¿Por qué? Porque convertirme en la persona que quiero ser es lo contrario de matar el ego. Todavía, aunque no lo crean, hay montones de personas que viven con esa idea, que están en el camino espiritual y esto y lo otro y tal. Tengo que matar el ego. Un día esto me llamó una persona súper querida, que conozco hace muchísimos años, que estudió conmigo en Gaia, está terminando con su pareja, que me llama y me dice, Javi, no sé qué hacer, estoy teniendo resentimientos, no me gusta, siento el resentimiento fuertísimo, no me gusta. Yo, pero no sé, explícame, me dice, es que uno no debe sentir resentimiento, eso es alimentar el ego. Hey, claro que sentí,
resentimiento es alimentar lo que en esa época llamaban el ego. Pero claro, hay un presupuesto de que no hay que alimentar el ego. Y ahí hay un presupuesto del presupuesto, que no hay que darle de comer para que se muera de hambre. Y hay un presupuesto del presupuesto del presupuesto. Y es que es una cosa tan mala que mejor que se muera. Y hay un presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto, es que realmente existe. Y hay un presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto de que se puede morir. Ni se puede morir, ni existe realmente, etcétera, 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 etcétera. O sea, entonces, eso que nosotros decimos, convertirme en la persona que quiero ser, es una versión diferentísima a la espiritual oriental. Ven que es mucho más occidentalizada, pero al mismo tiempo es súper delicada. El peligro es que eso, convertirme en la persona que quiero ser, desde la personalidad, es, sí, el culto a la personalidad, lo que antes hubiéramos llamado limitar el ego. Entonces quiero ser el artista de cine más famoso, tener el sueño americano, hacer ejercicios para ser el más guapo, esto, lo otro y tal, que supuestamente era todo contrario al camino espiritual. Entonces, nuestro camino es diferentísimo de las tradiciones orientales, es diferentísimo de las religiones occidentales. ¿Cuál es nuestro presupuesto de este primer sutra? Ahí están los preliminares. El presupuesto es que no estamos con la onda de que el ego es malo o esto o lo otro. No queremos rechazar nuestra naturaleza animal o nuestra naturaleza humana para vivir nuestra esencia, no voy a decir espiritual, pero no vale la pena, nuestra esencia inmaterial, no sé qué apellido ponerle, ¿no? El sutra lo que dice es que desde este lugar vas a trabajar para convertir en la persona, o sea, vas a trabajar tu personalidad para convertirte en la persona que quieres ser y vas a construir un estilo de vida consciente, saludable y sostenible que te permita vivir como si fueras esa persona. Que nada sacas convirtiéndote en la persona que querés ser si no tienes un contexto adecuado, te mueres. Es decir, es completamente inapropiado. Porque sabemos que la persona no existe sin el espejo. O sea, en última instancia te vas a dar cuenta que vos sos también el lugar en donde vives, lo que comes, la gente que está alrededor. Es decir, te vas a ir identificando cada vez más con el sistema en general y menos con la particularidad. Entonces, sí, este primer sutra es completísimo. Incluye la totalidad de la vida, pero incluye también el estilo de vida. Que si se fijan en los sutras viejos, todos hablan, no hay que mentir, no hay que robar esto, lo otro, da. Pero ninguno hablaba de construir un estilo de vida bonito, sí de que tienes que seguir estas reglas y tal, pero ven que siempre está centrado en el propósito, que era la iluminación. Digamos que fue un truco que una cultura utilizó un cierto éxito relativo. Sí, este primer sutra nos ubica muy bien con respecto a todo lo que sigue. Es decir, aquí y ahora llegó el momento adecuado para elegir saber.
y utilizar ese saber para convertirme en quien quiero ser y construir la vida que anhelo en armonía con el resto de la vida en la tierra. Ahí está todo el contexto. A partir de ahí se desenvuelve todo el sutra, pero esa es la pura base. Todo el sutra es para eso. Y el libro es un esfuerzo por utilizar este sutra como un entrenamiento para integrar esa lección, utilizando las cartas de la sabiduría como enseñamos la semana pasada. Lindo, gracias por acompañarnos hoy.